parlamentarios la semana pasada en la sesión plenaria, urge paralizar la LOMCE. Pero si es urgente paralizar la LOMCE para evitar males mayores como las reválidas, los itinerarios de cuarto de la ESO y lo más inminente, la reválida de sexto de primaria, lo es más aún reparar algunos de los grandes males que la LOMCE ha causado en el sistema educativo. Es preciso dar pasos para recuperar la igualdad de oportunidades, para devolver el carácter democrático a los centros, para devolver la igualdad de oportunidades y evitar la segregación temprana y otra serie de problemas que no me voy a detener actualmente. Era difícil elegir por qué iniciativa comenzar a coser nuevamente en el sistema educativo, pero por justicia, urgencia y evitar exclusión y segregación hemos optado por la que defendemos hoy. Debo recordar que supone una gran satisfacción personal defender esta iniciativa, puesto que me permite cumplir con un compromiso contraído con mis alumnos de tercero de PEMAR, devolverles la oportunidad de poder titular, de poder seguir avanzando en el sistema educativo. Me refiero a los programas de mejora del aprendizaje y rendimiento, conocidos como PEMAR, o el sucedáneo de los programas de diversificación curricular. Desde que se presentó el anteproyecto de la LOMCE, su redacción revelaba con plena claridad el espíritu que emanaba, un espíritu estrictamente mercantilista que lamentablemente rompía con otro principio que los socialistas siempre hemos defendido, la equidad y la igualdad de oportunidades. El Partido Popular no olvidó este principio, simplemente lo omitió, porque en su ideario no tiene protagonismo, no tiene la importancia que debe tener. Prevalece, por el contrario, tal y como se comprueba en el desarrollo de la LOMCE, el principio de la segregación, de la estigmatización de centros y, por ende, del alumnado a través de sus reválidas y rankings y, desde luego, la segregación temprana. No voy a hacer una defensa de la necesidad de atender a la diversidad, porque la LOMCE lo reconoce. Tampoco voy a hacer un alegato de la necesidad de la formación, de la cualificación y la titulación para el acceso a un posible puesto de trabajo. De todos es conocido. Pero sí voy a hacer una defensa para devolver justicia a un alumnado que la necesita para poder titular, para tener una oportunidad de futuro, y a tiempo estamos. Un paso se dio el pasado martes y hoy les pedimos dar un paso más. Los programas de diversificación curricular estaban concebidos para permitir que dentro de la escolarización obligatoria el alumnado que tiene ritmos de aprendizaje diferentes, más lentos o que presenta ciertas dificultades, a través de agrupamientos más reducidos, con profesores específicos para atender los ámbitos sociolingüísticos o el ámbito científico-tecnológico, y también a través de una metodología más centrada en contenidos mínimos de las asignaturas, lograse titular, lograse poder seguir avanzando en el sistema educativo. Y los programas de diversificación curricular han tenido un gran éxito, porque la mayoría de los alumnos que han estado matriculados en ellos han podido no solo obtener la titulación de la educación secundaria obligatoria, sino que han podido seguir avanzando mediante el acceso a un ciclo formativo de grado medio, e incluso muchos de ellos han podido llegar a acceder a una titulación universitaria. Por ello, siempre han contado con una gran aceptación entre padres, madres, el alumnado y, por supuesto, el profesorado desde su implantación. Por eso nadie puede entender el por qué su modificación, nadie puede entender el por qué se han eliminado y nadie puede entender por qué se cambia algo cuando funciona adecuadamente. Por eso nosotros solo podemos entender que para esa modificación, para esa eliminación de los programas de diversificación curricular, hay una estricta cuestión ideológica, el no creer en la igualdad de oportunidades, como se ha demostrado. Y tampoco podemos entender cómo esos programas de mejora y rendimiento del aprendizaje impuestos este curso a través de la LOMCE han empezado y de la manera que han empezado, porque ha sido una chapuza absoluta de implantación. A principio de curso nadie sabía qué hacer, nadie conocía el currículo, ni inspectores, ni directores, ni el profesorado, nadie, absolutamente nadie en los centros educativos. Y esa ha sido la forma en la que se ha estado implantando la LOMCE en educación secundaria este curso. Y lo peor, señorías, es que los PEMAR no tienen continuación en cuarto de la ESO, porque están concebidos estrictamente para segundo y tercero de la ESO, con lo cual se cierra una puerta educativa a cuarto de la ESO. Y lo que supone también una segregación tan temprana como que en estos programas un niño que tan solo haya repetido un curso en educación primaria o en primero de la ESO, con tan solo 13 años, pueda tener cerradas sus puertas educativas en el futuro y tener marcado un itinerario educativo absolutamente irreversible. La LOMCE, si no lo remediamos, incorpora al alumnado a estos programas durante 1 o 2 años y después de ellos al cuarto ordinario, y no prevé ningún tipo de medidas que ayuden o compensen educativamente a estos jóvenes después de haber estado en estos programas. Y no solo eso, es que además les pone un regalito
a mayores. Les pone una traba especial que es la reválida de cuarto, la famosa reválida de cuarto, sin la cual no pueden titular. Es decir, doble vía, doble puerta cerrada. Primero, aprobar el cuarto de la ESO. En segundo lugar, pasar la reválida. No es difícil prever que muy pocos alumnos o ninguno de los que sigan estos programas podrán acabar cuarto, pasar la reválida y titular. Es decir, que prácticamente se expulsa a este alumnado del sistema educativo por el itinerario marcado en esta ley. La proposición no de ley que traemos aquí hoy es necesaria para devolver una oportunidad educativa a estos jóvenes que la LOMCE quiere expulsar del sistema, y es urgente, porque no poner remedio con un gobierno, con un cambio de gobierno ya. Los alumnos que cursan PEMAR este curso irán a un cuarto ordinario con un alto porcentaje de probabilidades de fracaso y abandono escolar. Por ello, les pido que apoyen esta iniciativa y que, mientras generamos entre todos una nueva ley educativa, se recuperen los programas de diversificación curricular temporalizados en tercero y cuarto de la ESO, porque es preciso dar una salida a este alumnado y no condenarles a un callejón educativo sin salida. Y es que sin cualificaciones educativas o profesionales solo les espera un futuro muy oscuro y poco esperanzador. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. No habiéndose presentado enmiendas a la referida proposición, en turno de intervención de los grupos parlamentarios, tienen la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto. No hacen uso de su turno. Por el Grupo Parlamentario Vasco. Sí. El señor Arregui. Gracias, señor presidente. Muy brevemente, para fijar la posición. Es una situación un poco complicada la que nos propone esta proposición no de ley por una sencilla razón. Estando de acuerdo en que lo que se quiere quitar, lo que se pretende sustituir, estando de acuerdo en ello, no tampoco estamos demasiado de acuerdo con lo sustituido. Por lo tanto, genera una situación un poco complicada. Evidentemente, los que hemos desarrollado un programa curricular propio en Euskadi, por ejemplo, en el que tan buenos resultados ha tenido y tan satisfactoriamente ha funcionado con el currículum propio, no necesitamos volver a situaciones previas, aunque estamos de acuerdo que la que nos marca la LOMCE es horrorosa. Por lo tanto, en ese sentido, decir que estamos de acuerdo en que se derogue, en que se quite, en que se cambie lo que está en estos momentos, aunque nos guardamos un poquito nuestra preocupación de que lo sustituido sea verdaderamente necesario, en el caso, por lo menos, de Euskadi. Vista esta situación, mi grupo se abstendrá. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Girochea. Por el Grupo Parlamentario Catalán tiene la palabra el señor Postius Terrado. Gracias, señor presidente. En relación a la propuesta del Grupo Socialista, desde el Grupo Parlamentario Catalán valoramos que su planteamiento es correcto y que, por lo tanto, votaremos favorablemente a la proposición no de ley. En este sentido, entendemos que los programas de diversificación curricular han demostrado sobradamente su eficacia desde su implantación, unos programas que han ayudado a adquirir las competencias básicas al alumnado con mayores dificultades, a aumentar su éxito académico y alcanzar la titulación de graduado en educación secundaria. Por lo tanto, estos programas han conseguido cambiar el destino de muchos alumnos y alumnas abocados al fracaso dentro del sistema educativo y a la precariedad laboral en su futuro. Precisamente, este hecho contrasta con el cambio que introduce la LOMCE, puesto que suprime los programas de diversificación curricular y los cambia por otros que en absoluto los sustituyen. Así pues, creemos necesario que dichos programas se recuperen, con lo cual votaremos favorablemente a esta propuesta. Gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Oloriz Sierra. Muchas gracias, presidente. Tengo enormes dudas de intentar, por la vía de acciones concretas, en un marco que continúa siendo el de la LOMCE. Es decir, la LOMCE continúa vigente. La LOMCE no se ha derogado. Y, por tanto, aquello que es malo globalmente lo vamos a sustituir por acciones concretas que se contradicen con este marco global. Ese es el problema que como portavoz de mi grupo, intenté manifestar en el Pleno del Congreso. La derogación de la LOMCE es necesaria, incluso imprescindible, para no solo poner en pie aquello que se ha dejado caer,
sino por hacer una nueva reflexión, 2016, sobre las necesidades del mundo educativo. Porque, atención, las desigualdades en la escuela, que existen, desgraciadamente, son en buena parte reflejo de las desigualdades sociales que existen en el marco que la escuela hace y da educación. Y las desigualdades sociales no las inventamos el 2008. La crisis del 2008 las agravó, pero venían de lejos. Y la estructura educativa que en 1990 con la LOCSE se intentó hacer sobre nuevas bases, venía de una realidad europea que ya hicieron lo mismo 30 años o más. Y hemos venido arrastrando situaciones parciales porque siempre en educación se ha hablado mucho, pero se ha puesto poco dinero. Poco dinero. Todas las leyes, LOCSE incluida, no tenían memoria económica, LOMCE incluida. Y, por tanto, de esos polvos estos lodos. Es cierto que se necesitan acciones en tercero y cuarto de eso para demostrar el fracaso que hemos tenido antes. Porque no nos engañemos, la mayor parte de los estudiosos hablan de la educación infantil como el sitio adecuado para luchar contra las desigualdades. No confundamos adolescencia con todos los problemas que genera con soluciones que vienen con una raíz anterior. Es cierto que mejor tener algo que no tener nada provocado por la ley que actualmente vigente. No votaré en contra, no puedo votar en contra de esta propuesta, pero prefiero abstenerme. Y es una abstención que es como una advertencia. Vayamos al fondo del problema. Deroguemos la LOMCE, reunamos en este Parlamento los instrumentos para crear un nuevo cesto, un nuevo instrumento adecuado y generemos las acciones terapéuticas que hagan falta en el proceso, sin duda, con las comunidades autónomas y también estudiando experiencias de éxito que existen en algunas de estas comunidades. Dicho esto, lamentándolo, mi voto será la abstención. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el señor Gómez García. Muchas gracias, señor presidente. Para manifestar que nuestro voto será favorable a la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista, porque creemos que toda medida que sirva para ayudar a los alumnos con dificultades es positiva y, en este caso, prolongar los programas hasta cuarto de ESO lo es. Sin embargo, desde Ciudadanos creemos que ha llegado el momento de superar las reformas y contrarreformas que se han venido sucediendo en la educación. Es la hora de tratar la educación como una cuestión de Estado y de alcanzar un gran pacto nacional por la educación para toda una generación y no para 4 años como hasta ahora. Por eso hemos presentado una PNL en ese sentido que se debatirá a continuación. Y ese gran pacto, algunos de los grandes problemas que debe abordar son los de la tasa de repetición y de abandono escolar. Señorías, las cifras para España son dramáticas y alarmantes. España ocupa el puesto de cabeza de la Unión Europea en abandono escolar temprano. La tasa de abandono se sitúa en un 29,9, lejos del 15 que fija como meta la Estrategia 2020. Pero no solo eso, sino que de ese 21,9%, el 70% no tiene ni la ESO. El fracaso escolar que padece parte importante de los niños y jóvenes españoles no se limita al abandono temprano de los estudios. El verdadero fracaso es que nuestros alumnos no adquieren las habilidades, competencias y destrezas necesarias para desenvolverse adecuadamente en un mundo cada vez más exigente. Directamente relacionado con el fracaso escolar está el hecho de que España esté también entre los puestos de cabeza de la Unión Europea en alumnos repetidores. En Extremadura y Murcia, 4 de cada 10 jóvenes habían repetido un curso antes de los 15 años. En el conjunto de España la tasa de repetición es de un 32%. El coste, tanto social como económico, es enorme.
En términos económicos, cada repetidor cuesta, según estimaciones de la OCDE, 20.000 euros. Es decir, un 8% del gasto total en educación, unos 2.500 millones de euros, se dedican a la repetición. Este dinero sería suficiente para financiar todo el gasto que supondría un sistema de tutorías individualizadas. Desde Ciudadanos defendemos el principio de igualdad de oportunidades y creemos que es necesario un modelo tutorial personalizado para los alumnos con dificultades asociadas a falta de hábitos elementales básicos, que pueden ser superados con una atención individualizada por parte de los profesores a quienes se les asignen, por supuesto, tiempo y recursos para trabajar en la adquisición de esos hábitos por parte de los alumnos. Por tanto, apoyaremos la proposición, aunque, como hemos dicho, es necesaria, pero no suficiente. Muchas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario de Podemos, En Comú Podem, En Marea, tiene la palabra la señora Alba Gobeli. Gracias, señor presidente. Señorías, en primer lugar, resaltar la importancia de la cuestión que estamos tratando, dado que afecta a una amplia parte del alumnado escolarizado en el segundo ciclo de educación secundaria obligatoria. Sabemos que aproximadamente un 7,5% de este alumnado ultimaba sus estudios por la vía de los programas de diversificación curricular. Y si bien, en teoría, el objetivo de los programas de mejora del aprendizaje y rendimiento de la LOMCE es que el alumnado pudiera cursar cuarto curso por la vía ordinaria, la medida ha resultado ser absolutamente contraproducente porque este alumnado se encuentra con grandes dificultades para incorporarse a cuarto curso. Nos encontramos entonces con en torno a 65.000 alumnos y alumnas que pueden verse ante la imposibilidad de terminar la educación obligatoria, con todas las consecuencias que eso acarreará para su futuro tanto profesional como personal y social. No olvidemos que el deber del sistema educativo es garantizar un futuro en igualdad a todo el alumnado, y programas como este pues tienen las consecuencias o el resultado contrario. No podemos obviar, de todas formas, que esta iniciativa lo que hace es modificar, es poner un parche a una ley que lo que hay que hacer es derogar y replantearnos cuáles son las prioridades de nuestra política educativa, garantizando la igualdad de oportunidades no solo para el alumnado de educación secundaria, sino desde la etapa 0-3 años. Y lo que tenemos que hacer es elaborar una nueva ley de educación, contando esta vez sí con la participación de la comunidad educativa. Pero consideramos que esta cuestión y que dar solución a este alumnado es algo urgente, es algo de urgencia, y por ello nuestro voto va a ser favorable a esta iniciativa. Gracias. Muchas gracias, señoría. Y por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora González de Guinda. En el debate, que recordaron el pacto firmado en el Congreso en julio del 2013, una vez finalizada la tramitación de la LOMCE, en la que fue apoyado por la casi totalidad de los partidos de la oposición, excepto UPyD, Unión del Pueblo Navarro y Foro de Asturias, y en el mismo se consignaba el objetivo de la paralización de forma inmediata y su aplicación, por supuesto, de la LOMCE, y trabajar en la elaboración de una ley con un máximo consenso. Esta PNL se defiende por parte del PSOE tras ser presentada como primera iniciativa a la proposición de ley en las Cortes hace escasos días. Que nunca le han dado una oportunidad a la LOMCE es de todo sabido desde el momento que se presentó en las Cortes y a pesar de los esfuerzos del PP para tratar de conseguir consensos, que le llevaron a incluir el 77% de las propuestas educativas no universitarias del pacto del PSOE de la época del ministro Gabilondo, y que, por otro lado, decir también que el 80% de las enmiendas a dicha ley, entendemos, iban encaminadas a derogarla y volver a la LOE y no a tratar de mejorarla. Una LOE con un índice de abandono escolar que en el 2011 era del 23% y que hacía urgente un cambio. La LOMCE, no lo olvidemos, Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, pretende precisamente eso, un salto hacia una educación de calidad. Mejorar la calidad educativa mediante la racionalización de la oferta educativa
y la flexibilización de las trayectorias educativas que garanticen una mayor permanencia en el sistema educativo de los alumnos y alumnas y rebajar así las tasas de abandono. Ustedes pretenden, en este momento, una vez más, volver a la LOE y volver a los antiguos programas de diversificación curricular. Programas que desde el PP entendemos, en la práctica se han convertido en programas excluyentes que se han apartado del carácter inclusivo que ha de impregnar nuestro sistema, nuestro modelo educativo. Lo explico. Los programas de mejora del aprendizaje y rendimiento, al igual que los de diversificación curricular, como ustedes saben, están dirigidos a alumnos y alumnas con dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a la falta de estudio y esfuerzo. La Ley Orgánica del 2006, la LOE, junto con la LOMCE, puesto que este artículo no fue modificado, el artículo 22 en su apartado 7 dice: las medidas de atención a la diversidad que adopten los centros estarán orientados a la consecución de los objetivos de la educación secundaria obligatoria por parte de todo el alumnado y no podrán en ningún caso suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente. En la búsqueda de esa consecución de objetivos generales de etapa es donde consideramos que los programas de diversificación curricular han fallado seguramente por un vicio adquirido en la propia aplicación, generando una enseñanza segregadora, como ahora trataré de explicar. La LOMCE, precisamente para conseguir dichos objetivos, ha articulado las pruebas de diagnóstico en primaria para detectar cuanto antes al alumnado con necesidades. Como muy bien se apuntaba por ciertos partidos, es ahí donde tenemos que empezar a iniciar la educación de calidad. La iniciación de estos programas un año antes, si bien en cuarto, como muy bien han apuntado, se incorporarían o trataríamos de que llegaran a incorporarse a este cuarto ordinario con los objetivos completados, y durante este segundo y tercero unos contenidos diferentes estructurados en 3 ámbitos también diferentes, como son el científico, el lingüístico y el de idiomas. Pero eso sí, todos ellos impregnados con el carácter inclusivo y sin perder en ningún momento la finalidad de capacitarlos para un cuarto ordinario, encaminado a la prueba de ciclo que evaluaría la consecución de esos objetivos generales de etapa. Ustedes están considerando esta prueba y la inclusión en el cuarto ordinario como una prueba segregadora, cuando lo que sí era segregador eran los planes de diversificación, al no tener una prueba de fin de ciclo. Los que nos hemos dedicado a la enseñanza, yo he dado diversificación curricular durante muchos años, sabemos que al consultar a los padres dudamos tanto de la bonanza que han tenido estos programas. Al preguntar a los padres sobre la incursión de sus hijos e hijas en los programas de diversificación curricular, muchos se niegan porque entienden que estos programas, a pesar de la obtención del título de secundaria, cercenan los futuros itinerarios de sus hijos e hijas. Es muy difícil que un alumno o una alumna de diversificación curricular termine el bachillerato generándole un alto grado de frustración y, en muchos casos, provocando el abandono. Se trata, por tanto, con la nueva ley, no de rebajar los objetivos generales, sino de adaptar los contenidos mediante una metodología también adaptada a estos alumnos, sin perder de vista la consecución de objetivos generales, preparándoles para un cuarto común, integrador, que les garantice la superación de una prueba común, que conlleve a la obtención de un título común. La prueba, por tanto, no es entendida en la LOMCE como una barrera discriminatoria, sino como la garantía de una educación inclusiva, que no discrimine a los alumnos y alumnas de este programa de mejora y no genere, como ocurría en la LOE, títulos de primera categoría y de segunda categoría, y lo que es peor, alumnos y alumnas de primera y de segunda categoría. Entendemos que es un mayor reto para la comunidad docente, no cabe duda, un reto que no dudamos sea ilusionante, y que estamos seguros va a exigir mayores apoyos, mayores recursos, incluso mayores profesores de apoyo que se podrían incluir, mayor flexibilidad de grupos y cualquier otra iniciativa que ustedes puedan aportar. Ahí nos van a tener buscando el consenso, eso sí, sin olvidar que la finalidad última de este programa de mejora del aprendizaje y rendimiento, no puede ser otra que el de mejorar las capacidades de nuestros alumnos y alumnas para alcanzar unos objetivos generales comunes para todos nuestros alumnos y alumnas, porque si no, señorías, nos estaríamos engañando y, lo que es peor, estaríamos engañando a nuestros alumnos y alumnas con una enseñanza no de calidad, sino segregadora y excluyente. Por tanto, nuestro voto será negativo. Muchas gracias, señoría. Pasamos a debatir el quinto punto del orden del día, después de haber acordado pasar el cuarto al final de esta sesión. El quinto punto es la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario